¿Qué tal? Buenos días. Ok, ahora sí iniciamos. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Buenos días, Edwin. Se escucha bien, Aus. Vale, gracias. Ok, entonces comienzo a compartir pantalla y quería preguntarles, creo que ya tienen fecha para su examen. Sí, el 8. Ok, a ver, entonces vamos a organizarnos para... Entonces, si su examen es el 8, ¿va a ser virtual o va a ser presencial? Virtual, supongo. Ah, ok. Creo que eso les conviene, ¿no? Creo que es mejor para ustedes porque es más rápido poder hacerlo en computadora y luego copiarlo. Además que pueden probar si funciona, ¿no? Entonces, si es el 8, tenemos una clase más. Vale. Ok, entonces su práctica, yo que la voy a publicar uno de estos días para que tengan tiempo y sea antes de su examen. Entonces, a ver, ¿qué dice Jofre? Virtual dijo, pero si las autoridades lo requieren puede ser presencial. Ah, bueno. Sí, creo que estaban obligando últimamente. Ojalá sea virtual entonces, porque creo que les conviene, ¿no? En todo caso, si es presencial, tampoco es que ya sean muchos. Creo que quedan como 50 activos en la materia, entonces incluso entran en una sola aula. Pero la ventaja de que sea virtual es que pueden probar, ¿no? Ese momento en su computadora a ver si funciona. Pero bueno, ok. Pues, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, de la práctica. Bueno, igual que la otra vez, 10 puntos. No va a ser difícil. Y probablemente se la coloque el lunes para que sea hasta el 6, tal vez. Como siempre, ya saben, la práctica es una semana entera. O sea, es 27 días completos. Si la práctica la publico lunes a las 3, va a ser hasta el próximo lunes a las 3, ¿no? Y creo que en cuanto a anuncios eso era todo. No sé si hay alguna duda respecto a la práctica, aunque no creo, ¿no? Porque va a ser exactamente igual que la otra, es la misma dinámica. Obviamente las preguntas van a cambiar, pero la idea es la misma. Va a ser una práctica, 10 puntitos, la resuelven, la envían y yo la voy a calificar y ya. Ok, entonces, vi que publicó esto, que eran ejercicios para el segundo parcial y a la vez, como tenemos una clase más el 4, vamos a hacer exámenes pasados. ¿Por qué? Porque estos ejercicios para el segundo parcial de hecho se parecen bastante a un examen, si no es que prácticamente tienen la misma estructura. Entonces, vamos a comenzar resolviendo esto, a no ser que esta práctica no creo que la hayan resuelto en clases, ¿no? Supongo que era para que ustedes lo vayan a hacer en casa, entonces aquí les puedo ayudar. Y después obviamente también pueden intentar su propia versión. ¿Qué más les iba a decir? Si tenemos suerte como la anterior vez, vamos a resolver algún ejercicio del examen y pues van a tener ya como que esos puntitos de un ejercicio que ya van a conocer. Ok, entonces lo primero, de ordenamiento y búsqueda de matrices, ¿hay alguna duda? ¿Algo que tal vez no se entienda o prefieren pasar directamente a resolver la práctica? De aquí está todo claro. Resolveremos la práctica, Aux. Vale, ok, entonces vámonos a la práctica. Ejercicios para el segundo parcial y ya. Vale, entonces les soy bastante sincero, los exámenes del segundo parcial son prácticamente igual a esto. Una pregunta que mantiene esta estructura de almacenar algunos datos y hacer operaciones sobre ellos, como buscar, añadir, eliminar. Un ejercicio de lógica,
como este, el cual, bueno, este es el que más puede cambiar de parcial a parcial. En este caso son dos arreglos, pero puede pedirles, no sé. Pues la verdad es que aquí puede ser cualquier cosa. La verdad es que no se me ocurre un ejemplo como tal, porque la pregunta de aquí puede ser cualquier pregunta que tengan que pensar un poquito para poder resolverlo. Y finalmente un ejercicio de recorridos, que en los exámenes solo entra uno, por si acaso no entran dos como en este caso. Pero supongo que puso dos para que puedan practicar un poco más. Entonces, les soy honesto, este es sencillo, pero es moroso, porque es un poquito largo, pero no tiene mucha complejidad. Estos generalmente si logras encontrar la idea, la pista de cómo funcionan, se resuelven bastante rápido y en poquito código. Pero el problema es eso, encontrar la lógica que está detrás. Y los de recorridos de matriz lo mismo. Si entienden cómo funciona el recorrido, ya hacer el código es mucho más sencillo. Entonces vamos a comenzar con este, el de la compañía automotriz. Vamos a crearnos un BG. Vamos a colocarle la fecha de hoy. Ok, entonces leamos y primero entendamos qué es lo que nos está pidiendo. Aunque la 1 no es muy difícil de entender por suerte. ¿Qué nos dice? Construir la clase compañía automotriz en Java que realice lo siguiente. Se tiene un conjunto de automóviles para la venta en un número máximo de 100. Una compañía automotriz tiene básicamente la marca, la placa, el modelo, año, número de chasis, color, etcétera, ¿no? Las principales operaciones que se permiten sobre la compañía automotriz son constructor de la clase, que permite introducir cualquier cantidad de automóviles, visualización de los elementos de la clase, buscar un automóvil por placa, añadir un nuevo automóvil y eliminar un automóvil. Construir el programa que implemente todas estas operaciones sobre la compañía automotriz utilizando arreglos. Vale. ¿Qué nos está limitando acá? Que estamos viendo que sí o sí tenemos que hacerlo. La primera es que el máximo número tiene que ser de 100 y que tenemos que usar sí o sí arreglos. Son como las dos condiciones que nos impone el ejercicio para poder hacerlo. Si no las respetamos, obviamente ya no va a valer. Ok, de acá, lo que nos pide almacenar, lo primero que tenemos que resolver es cómo almacenar nuestros datos. Ya nos dicen arreglos, ¿verdad? Pero, si bien nos dice que tenemos que guardarlo en un arreglo, ¿cómo lo voy a guardar dentro del arreglo? Es la pregunta. ¿Qué voy a hacer con el arreglo? Vamos a sacar una pizarrita y vamos a ver las soluciones que podemos encontrar. Deme un segundito que está cargando el jam. Y ya, ok. Entonces, la primera solución nos dice que tenemos que usar arreglos, ¿no? Entonces, la primera solución que se me ocurre, hay dos soluciones, ambas, bueno, valga la redundancia, solucionan el problema, pero hay una que es más correcta que la otra. La primera, que es un poco más sencilla, entre comillas, porque van a darse cuenta que si bien es más sencilla de hacer, luego es más difícil de corregir, de controlar, es guardar los datos en una matriz o en un arreglo bidimensional. Ya saben que significa lo mismo. Cumple la condición de que sea un arreglo, porque no dice arreglos, pero este es un arreglo bidimensional. Entonces sí cumple la condición. ¿Cómo lo utilizaríamos? En esta posición guardaríamos los datos del auto número 0. Por ejemplo, su nombre, su marca, su color, su chasis y todo lo que nos piden. ¿No? Bueno, son un montón de datos, no me acuerdo todos. Creo que hay más. Pero la idea es esa. Entonces en la fila 0 guardaríamos todos los datos del auto. Cuando añado un nuevo auto, lo guardo acá. Entonces su nombre, su modelo, su color, su chasis, bla, bla, ¿no? Entonces en la matriz guardaría de esta forma los datos. En cada fila significaría los datos de un auto y en cada columna iría colocando los datos de ese auto, ¿no? Entonces esta es la solución que tal vez les parezca más sencilla, pero hay una que es un poco más correcta. Y es crearnos un objeto auto. ¿Por qué? Vamos a hacernos un arreglo. Obviamente nuestro arreglo tiene que ser de tamaño 100, pero no voy a hacer 100 espacios porque no acabo nunca. Entonces, nos creamos una clase auto. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle auto.
que va a tener todo eso, ¿no? Nombre, modelo, chasis, y bla, 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 no me acuerdo qué cosa más, color creo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creamos objetos de tipo auto, en base a esta clase, obviamente que también nosotros tenemos que hacer, y esos objetos los voy a ir guardando en cada posición, en la 0, en la 1, en la 2, y bueno, así hasta llegar a la 100, ¿no? Depende de cuántos autos quiera guardar. Entonces, en lugar de guardar los datos directamente, aquí guardaría objetos de tipo auto. Por eso esta solución, si bien es un poquito, parece un poco más compleja de implementar, la verdad es que después es mucho más sencilla de manejar. Y si una vez lo entienden, bueno, es más, van a acabar incluso más rápido porque es más corto de escribir el código para esto. Entonces, de estas dos soluciones, antes de implementar alguna de las dos, ¿se entiende cuál es la lógica detrás o hay algo que no queda muy claro sobre cómo van a funcionar? Esa parte, ¿será que puedes escribir un poquito más? No la entiendo algo bien. La segunda versión, Edwin, Sí, en la segunda forma. ya. Para esto mejor les voy a mostrar un ejemplo acá. Vamos a quedarnos en la clase, no sé, coordenada. Ok, entonces nos creamos una coordenada. La coordenada simplemente va a tener un int x, int y. Ok, simplemente para el ejemplo. No la vamos a ni siquiera utilizar después. ¿Qué estoy creando acá? Una clase que va a crear coordenadas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo public coordenada int num1, int num2, vamos a decirlo así, x va a ser igual a num1, y va a ser igual a num2. Ok, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy creando una clase que me permite representar coordenadas. Ahora, si yo puedo crearles, puedo darles valores, por ejemplo, y me van a crear objetos de tipo coordenada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Imagínense que ahora en lugar de coordenada fuera auto, ¿vale? Solo que bueno, el auto tiene más valores. Yo podría hacer esto, vamos a crearnos aquí un main, vamos a borrar todo esto. Yo podría tener un arreglo de tipo coordenada, que va a ser coordenadas, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que en este arreglo yo voy a guardar objetos de tipo coordenada. Literalmente guardaría objetos completos. Todo esto, o sea, la posición X, la posición Y, estaría en cada posición, ¿no? En la posición 0, en la posición 1, cada uno una coordenada diferente. Entonces, esta misma lógica la aplicaríamos con el auto. O en lugar de tener coordenada, haríamos auto, ¿no? Auto. Un arreglo de tipo de objetos auto. Que se va a llamar autos, por ejemplo. Me marca error porque obviamente la clase auto no existe. Pero ahorita la vamos a hacer si es que decidimos por esa opción. Entonces tendremos una clase la cual me permite, perdón, un arreglo el cual me permite guardar objetos de tipo auto. Y este objeto de tipo auto, dentro de él tendría todos los datos que son, bueno, de un auto, que es color, chasis, modelo, todo eso. Entonces esta sería la solución más correcta, se puede decir, pero es un poquito más compleja de aplicar. No sé si Edwin se entiende ahora un poco mejor o hay algo que no esté quedando muy claro sobre la segunda solución. Sí, sí, ya se entendido. Ok. ¿Alguna otra duda? Tal vez alguien que no esté entendiendo alguna parte. Ok, creo que no. Entonces, lo que les pregunto es qué solución quieren que hagamos. ¿La uno o la 2? La uno que es con una matriz y en cada posición iríamos guardando los datos. Y la 2 que sería crear objetos de tipo auto y en un arreglo ir guardándolos. Por la compleja, ¿no? Ok. Yo les recomendaría entender esta y hacerla. Porque si bien parece un poco más difícil entender la lógica, después implementarlo es mucho más sencillo. Ok. ¿Alguien que esté en contra tal vez de la 2? ¿O se le ocurre tal vez alguna otra solución? No necesariamente mis soluciones tienen que ser las únicas. Deme un segundito, por favor. Ahora ya hizo rec. Ok, deme un minutito, estoy acomodando mis pantallas.
Que esto se me desconfiguró. Ya, ok. Entonces vamos a hacer la segunda, ¿no? Vale, entonces nos vamos a Vue. Y bueno, vamos a borrar todo esto que no lo vamos a necesitar. Y lo primero que tendremos que hacer es crearnos una clase auto. Aquí está. Ok. Nueva clase auto. Y aquí vamos a definir todos los datos que va a tener un auto. Que tiene string marca, string placa, int modelo, string número de chasis y creo que hay uno más que es color. Ok, string color. Vale. Dice etcétera, pero como hemos leído ya lo demás que se nos pide, no da a entender que se necesite algo más que estos 5. Lo vamos a dejar simplemente, bueno, en estos 5 atributos. Que son los que, bueno, se mencionan acá, ¿no? Marca, placa, modelo, número de chasis, color. Entonces, con estos 5 ya tendremos creado lo que es un auto. Vamos a hacer su constructor, public auto, y vamos a recibir todos estos valores. String m, string p, int m, mod, lo vamos a tener que poner porque si no nos va a dar error, en el chasis y string co. Marca va a ser igual a m, placa va a ser igual a p, modelo va a ser igual a mo, número de chasis va a ser igual a nsh y color va a ser igual a co. ¿Qué es lo que he hecho? El constructor, ¿no? Esto ya lo conocemos. Va a ser el constructor para la clase auto, que va a recibir la marca, la placa, el modelo, el número de chasis y el color. Y los va a guardar en estas variables, ¿no? De hecho, si lo compilamos, podemos crear ya objetos de tipo auto. Por ejemplo, la marca, no sé, Toyota, P que era la placa, 1, 2, 3, 4, ABC. El modelo 2022, número de chasis, no sé cómo va un número de chasis, pero vamos a colocar un número al azar. Y color que vamos a decir, no sé, negro. Entonces ya puedo crear objetos de tipo auto. Por ejemplo, aquí está. Toda la marca, placa, modelo, número de chasis, color. Entonces ya tenemos el primer paso. Ahora vamos a hacer lo más complejo entre comillas. Compañía automotriz. Vamos a cerrar todo esto. Esto lo vamos a colocar de este lado. Y comencemos a implementar todo el código. Lo primero que ya vimos que es necesario va a ser un arreglo de tipo auto, ¿no? Auto, que va a ser el arreglo donde están todos sus autos. Y aparentemente no requerimos nada más por el momento. Obviamente si después necesitamos de algo más lo podemos añadir. No hay nada que nos lo impida, pero por el momento es todo lo que necesitamos. Ok, vamos uno por uno. Constructor. Public. Compañía automotriz. Y lo primero que tendremos que hacer es crear el arreglo, ¿no? New auto de tamaño 100. ¿Por qué nos lo pide el mismo programa? Tiene que tener máximo 100 autos. Después, nos dice constructor de la clase que permita introducir cualquier cantidad de automóviles. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Con un escáner iríamos pidiendo datos de autos. Bueno, mientras vamos a hacer una pregunta tal vez como ingrese salir para dejar de ingresar autos, ingrese -1 para dejar de ingresar autos. Ahorita vamos a ver cuál podemos utilizar. Pero la idea es que en un ciclo vayamos pidiendo datos de autos hasta que bueno, el usuario ya no quiera hacerlo más. Entonces vamos a hacer aquí un while, podría ser. Por el momento no vamos a tener condición y vamos a hacer un... nos falta nuestro escáner. Scanner at igual a new. Scanner system.in. Okay. Vamos a poner true para que deje de darnos error y aquí le vamos a poner importar el escáner. Ok, la primera pregunta que podríamos hacer es system.out.println. ¿Qué hacer? Ingrese -1 para salir.
podemos colocar salir. Ingrese salir para salir. Obviamente tenemos que leer la respuesta. Va a ser igual a add.nextLine. Y vamos a decir si respuesta.equals, porque así se compara cadenas, ¿verdad? Es igual a salir. Entonces vamos a salir del ciclo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un booleano. Boolean continuar igual a true. Mientras continuar sea igual a true, voy a seguir haciendo todo este proceso. Entonces, si coloca que quiere salir, que diríamos continuar igual a false para que el ciclo termine. Caso contrario, que es lo que haría, voy a comenzar a pedir todos los datos que son para un auto. ¿Cuáles son? Vamos a ir uno por uno. System.out.println. Ingrese la marca. Vamos a copiarnos 5 veces. Ingrese la marca, ingrese la placa, ingrese el modelo, ingrese el número de chasis y ingrese el color, si no me equivoco era el último. La marca, la placa, el modelo, el número de chasis y el color. Ok, y obviamente tenemos que recibir este dato, ¿no? String marca va a ser igual a add.nextLine. Para la placa lo mismo. String placa va a ser igual a add.nextLine. Se bugueó un poquito, no quería encontrar, ahí está. Luego el modelo lo mismo. String modelo va a ser igual a add.nextLine. Número de chasis, string. Número de chasis va a ser igual a add.next. Bueno, si se dan cuenta es bastante repetitivo porque la idea es lo mismo en todos. String color va a ser igual a add.nextLine. Ok, entonces ya hemos pedido todos los datos de un auto. ¿Qué es lo que haríamos con todos estos datos? Tenemos que crear un objeto de tipo auto. ¿Cómo lo hacemos? Auto, porque es una nueva variable, ¿no? Apenas ya hablamos de esto previamente. Cuando creamos una clase como auto, estamos creando también un nuevo tipo de variable. Auto le vamos a llamar aux, o nuevo, mejor. Va a ser igual a new auto. Punto y coma. Y tenemos que darle los datos en el mismo orden que el constructor. Marca, que bueno, da la casualidad que es en el mismo orden que están acá. Entonces damos marca, placa, modelo, número de chasis y color. Y hasta el punto y coma, sí. Ok, vamos a agrandar esto un poquito para que se vea mejor. Y lo siguiente es, y aquí hay un pequeño detalle el cual no nos hemos dado cuenta hasta el momento, es en qué posición lo voy a guardar, ¿no? O sea, sí, tendré que ser en la posición 0, pero luego cuando añada más autos tendrá que ser en la 1, en la 2, en la 3. Pero si se dan cuenta, no tengo actualmente una forma de saber en qué posición está vacío o en qué posición debería insertarlo. Por ende, nos vamos a crear un contador. Contador nos va a decir en qué posición tenemos que ingresar el auto actualmente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Autos en la posición contador va a ser igual al nuevo. Y ya está. Obviamente el contador lo tenemos que incrementar. Y ya está. Con eso ya tendremos. Pero si se dan cuenta tenemos un pequeño error. El modelo. ¿Por qué? Porque el modelo es de tipo entero. Es un int. Y aquí le estoy dando un string. Entonces tendremos que corregir esto. Int modelo at next int. Y con eso ya tendríamos todo terminado. Repasamos rápidamente cómo sería la lógica. Cuando creo la clase compañía automotriz, creo mi arreglo de 100 posiciones, mi escáner, el boolean que nos dice cuándo continuar y cuándo no, y el contador que va a ser igual a 0 porque es el primer auto que vamos a ingresar, ¿verdad? Entonces, ingrese salir para, bueno, vamos a poner terminar para que no sea tan confuso. Ingrese salir para terminar. Entonces, lee la respuesta. Si la respuesta es igual a salir, pues coloca continuar como falso y el ciclo ya no va a continuar, por ende ya no va a pedir más respuestas, ¿no? Ya no va a pedir más autos. Si no ha colocado salir, o sea, si ha colocado cualquier otra cosa,
va a pedir los valores uno por uno. Marca, placa, modelo, número de chasis, color. Vamos a crear un auto con todos esos datos y lo vamos a añadir en nuestro arreglo de autos. Y vamos a incrementar el contador porque, bueno, hemos añadido un auto. Ok, entonces, ¿se entiende qué es lo que qué está pasando acá o hay alguna parte que no esté quedando muy clara? Se está entendiendo así. Vale. A ver, voy a checar el chat. Ya saben que pueden colocar en el chat también sus dudas. Ahora, si es virtual, podemos comprobarlo, ¿no? Si nuestro examen fuera virtual, tenemos la opción de que podamos probar aquí mismo si es que funciona. Vamos a crear la compañía automotriz y vemos que me dice ingrese salir para terminar. Obviamente no quiero, así que puedo ingresar cualquier cosa. Y me dice ingrese la marca, por ejemplo Toyota. Placa, lo mismo, 1, 2, 3, 4, ABC. Ingresa el modelo 2022 y vemos que pasó algo extraño. Ingreso el modelo, ingresa el chasis y no me dejó colocar nada y directamente se saltó a color. Vamos a colocar negro. Vamos a enter y me dice salir para terminar. Vamos a colocar salir, obviamente terminado y se ha creado el objeto. Si vemos, tiene su arreglo de autos y si ingresamos solo tiene un auto en la posición 0, lo cual está correcto, ¿no? Porque solo hemos añadido un auto, todo lo demás está vacío. Si ingresamos vemos que se ha creado un auto, pero hay un pequeño error que nos dice que el número de chasis está vacío. Y si se dan cuenta es algo que tiene sentido porque en la terminal, la he borrado, el número de chasis se ha saltado, nunca nos lo ha pedido, ¿verdad? Directamente se ha ido al color y pues estamos teniendo un pequeño error ahí. Vamos a borrar todo esto y ok, vamos a compilar porque hemos visto que hay un pequeño error y este es un error que les comenté hace tiempo, no sé si alguien se da cuenta por qué está fallando. Alguien tal vez recuerda cuando les mencioné esto hace tiempo, fue el por qué está fallando esto o porque el chasis se lo está saltando. Okay, ¿nos recuerdan? No es porque es un número de tipo entero. Va por ahí más o menos el problema, pero no es específicamente por eso. Ok, les voy a comentar por qué se produce este error. Y es uno más que todo lógico respecto al método de leer una cadena. Ok, les voy a mostrar qué es lo que pasa acá. Y presten atención porque esto puede ser que no funcione en su examen. Aquí le estamos diciendo ingresar la marca, ¿verdad? Voy a achicar esto un poquito porque no veo el Meet. Ok. Aquí le estamos diciendo ingresar la marca. Bueno, vamos a hacer arriba. Ok. Aquí no más. Ingresar la marca. Y le estamos diciendo que lea toda una línea. Este método nextLine, que es lo que hace, va a leer todo lo que está desde aquí, desde la T, hasta el final de la línea. Ok, incluido lo blanco, todo eso. Lo va a leer completo. Hasta acá. Por eso se llama nextLine, porque lee toda la línea completa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ingrese a la marca, que lea toda la línea. Entonces lee todo esto y está funcionando bien. Luego le digo que lea la placa. Nuevamente un nextLine. Va a leer toda la placa hasta el final. Luego le digo un modelo y le digo un nextInt. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes le dicen un nextInt, lo que va a hacer es buscar el número. El primer número que encuentre, que es este. Y solo va a leer todo el número, o sea, hasta acá, el 2022. Y se queda en esta parte. Entonces, cuando ustedes hagan un nextLine, lo que va a hacer es leer todo lo que sobra, que es una cadena en blanco, ¿verdad? O sea, va a leer todo lo que está después del 2022, que es esto, una cadena en blanco. Y por eso es que hace un momento, si se dieron cuenta, cuando el número de chasis quedaba como una línea en blanco, ¿verdad? Porque ha leído todo lo que estaba después del 2022. Y luego le digo ingrese el color, entonces nextLine se queda esperando que ingrese otra línea, coloco el color y lee todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes hacen un nextInt o leen un entero, solo va a leer el número específicamente y va a dejar todo el resto de la cadena sin leer. Entonces, si hacen un nextLine, va a leer toda la cadena en blanco que está después del número. ¿Cómo solucionamos esto? Haciendo una lectura
en blanco. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a leer un next line que no lo vamos a guardar en ningún lado porque no lo necesitamos. Entonces, vamos a la placa, por ejemplo, va a leer la placa, el número de modelo, va a leer estito. Este next line, que no se va a guardar porque no lo necesito, va a terminar de leer todo lo que está después. Y ahora sí el número de chasis ya lo va a pedir. Esto lo podemos probar rápidamente. Damos OK y me pide. Ingrese para salir, no quiero salir, ingreso cualquier cosa. Toyota, placa ABC, le vamos a poner para no tardar tanto, modelo 2022. Y ahora sí, ya me está pidiendo el número de chasis. Y ahora el color, negro. Salir. Y si regresamos a la clase y vemos el arreglo de autos, vemos que ya se ha creado correctamente Toyota, ABC y todos los datos que he puesto, ¿no? 2022, 4899 y negro. Entonces con esto ya hemos solucionado el problema de esa lectura. Ahora, si bien esto en el examen no les va a anular la respuesta, si es que no se dan cuenta de este pequeño detalle, tal vez les quiten unos cuantos puntitos. Y la verdad, perder puntos por algo tan insignificante como esto, que se puede arreglar, bueno, han visto solo añadiendo una línea de código, como que molesta un poco, ¿no? Imagínense perder puntos en una pregunta por algo tan sencillo que era una lectura en blanco. Y con eso ya tendremos solucionado el problema. ¿Se entiende cómo estamos, bueno, solucionando el problema o hay algo que no esté quedando muy claro? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si van a ser presenciales. Ese es el problema. En las presenciales no te das cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Tendrías que saberlo. Pero sí, después de un int, si van a leer un string, tendrían que hacer eso. No, sí, siempre, es una regla que siempre se cumple, Mariel. Entonces, se podrían dar cuenta de esa forma, ¿no? Si ustedes van a leer un int y luego van a leer un string, tendrían que hacer esta lectura de línea vacía. Siempre va a funcionar así porque es la lógica del método, ¿no? El int lo único que va a hacer es buscar un numerito. El next line va a buscar toda la línea. Entonces, si se da el caso de que ocurra algo como esto, lo van a tener que hacer, bueno, esa solución. Ahora, hay otra solución la cual es un poquito más compleja, pero va a evitar que tengan que recordar eso de que cuando es int, cuando es string, cuando hay que hacer una línea vacía, eso. Es convertir este string en un número. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un next line. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, estamos leyendo todo como un string. Entonces ya no habría el problema, ¿no? De que solo lea el número, pero no tenemos el problema anterior, que el modelo nos dice que no puede ser de tipo string. Java nos permite convertir esta cadena en un número con este método integer.parseInt y ya está, compilamos y vemos que no hay error. Este integer parseInt se los voy a colocar en el chat, lo que hace es recibir una cadena, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Leyendo el modelo. Y si es un número, obviamente, la va a convertir en un entero. Si no es un número, nos va a dar un error, por si acaso. Entonces, estas son las dos soluciones. Esta, como se dan cuenta, es mucho más sencilla porque ya no se tienen que preocupar de que cuando había que hacer la lectura antes del entero, después del entero, cuando era la lectura en la línea en blanco, es todo un problemón, ¿no? Si lo hacen de esta forma, lo único que tendrán que hacer es aquellos valores que requieran convertir en enteros, le hacen un integer parseInt. ¿Y por qué esta solución es más sencilla? Porque imagínense, en este caso solo tenemos un entero que es el modelo. Pero si por ejemplo si tuviéramos aquí un entero y aquí otro entero y aquí un, no sé, recién un string, entonces son como casos un poco más extraños, ¿no? Y lo más sencillo sería simplemente este string, convertirlo a un entero. Con ese metodito que les he puesto en el chat. Obviamente se tendrán que memorizarlo, pero tampoco es muy largo, ¿no? Integer parseInt. Lo vamos a dejar con este, a mí me gusta mucho más porque es más sencillo de implementar, pero el otro es completamente válido. Ok, entonces, ¿alguna duda más o ya quieren pasar a los demás métodos? Ok, creo que no hay dudas, entonces vamos al siguiente, que la verdad esto era lo más largo, lo que queda es mucho más cortito. Visualizar. Ay.
Disculpe. Visualizar los elementos de la clase. Ok. Vale. Me va a volver loco este PDF. No me deja seleccionar, no sé por qué se va hasta el fondo. Ok. Visualizar los elementos de la clase. Nos creamos un método. Public void visualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya saben que para ver los elementos de un arreglo es simplemente un ciclo for, ¿no? Ciclo for. ¿Dónde va a partir? Obviamente en 0. ¿Hasta dónde va a llegar? En este caso. Hay dos opciones. Una que sea menor que 100, la cual es correcta a medias. ¿Por qué? Porque si bien puede guardar hasta 100 autos, no siempre va a tener 100 autos. Tenemos un contador el cual nos dice actualmente cuántos autos tenemos. Entonces en lugar de colocar 100, mejor colocamos contador. Así no imprimimos datos que no existen. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos el auto que va a ser igual a autos de la posición y, o sea, sacamos los autos uno por uno, ¿verdad? Esto ya saben, va a ir desde el 0 hasta el contador, entonces va a ir sacando auto por auto de uno en uno. ¿Qué es lo que vamos a decir? System.out.println y vamos a decir marca, dos puntos, más auto.marca. Y así podemos ver qué marca tiene el auto. Auto porque es el nombre de la variable, punto marca porque es el atributo que quiero acceder. Entonces esto vamos a copiarlo 4 veces porque son 4 valores. Aquí vamos a hacer uno más que va a ser system.out.println, que va a ser número auto más i. Ok, marca, luego era placa modelo número chasis, marca, placa, modelo, número chasis y el color. Entonces en lugar de decir automarca vamos a decir auto placa. En lugar de decir modelo vamos a decir, en lugar de decir marca vamos a decir modelo. En lugar de decir marca acá vamos a decir número de chasis. Y en lugar de decir marca vamos a decir color. Y simplemente vamos a hacer un system.out.println de unas líneas para que se vea mejor. Como unas líneas simplemente de este estilo, para que se note la separación entre un auto y el otro. Y con esto ya tendríamos solucionado el método de visualizar. Voy sacando auto por auto y de cada auto lo único que voy a imprimir es el número de auto, o sea, vamos a colocarla ahí, y sus datos, marca, placa, modelo, número chasis, color. Disculpen, es que está estornudando. Ok, y con esto ya tendremos solucionado el visualizar. ¿Se entiende? Hay algo que no esté quedando muy claro. ¿Se entiende? Vale. Ya saben que si tienen dudas, las preguntan con toda confianza. Vamos al siguiente. Buscar un automóvil por placa. Entonces vamos a hacernos un public void buscar por placa. ¿Qué vamos a recibir? Obviamente una placa, string placa. Y si se dan cuenta la lógica es bastante similar. Vamos a copiarnos esto. Vamos con Shift I para que se ordene y borramos todo esto. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una variable boolean que va a ser encontrado igual a false porque obviamente no lo he encontrado y vamos a decir mientras sea menor que el contador y no haya sido encontrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos auto por auto y vamos a decir si auto.placa, o bueno, para hacerlo un poco más sencillo de entender, vamos a sacar la placa del auto, string placa auto va a ser igual a auto.placa, ¿no? Vamos a sacar la placa y lo vamos a guardar en un string y decimos si placa auto.equals la placa que estoy recibiendo por parámetro. Si son iguales, ¿qué significa? Que la he encontrado. Por ende, encontrado igual a true. Y vamos a imprimir todos sus datos. No vamos a copiar todo esto. No nos lo pide el programa, pero nosotros lo vamos a hacer para poder decir, digamos, que hemos encontrado el auto. Entonces,
Si la placa del auto es igual a la que me han pasado por parámetro, lo que voy a hacer es imprimir todos sus datos y obviamente encontrado lo vamos a colocar como true para que termine el ciclo. Entonces, con esto ya tendremos solucionado el siguiente inciso. ¿Se entiende cómo está funcionando el de buscar por placa o hay algo que no esté quedando muy claro? Esa parte del if, ¿será que puedes explicar algo así? No lo entiendo algo bien. Claro que sí. Ok, yo tengo que comparar las placas, ¿no? Tengo una placa que estoy recibiendo por parámetro, o sea que es la que yo le voy a dar, y la placa del auto que la estoy sacando de cada uno, ¿verdad? Esto ya saben, va a ir de auto en auto, entonces le estoy diciendo auto, punto, dame tu placa, y la voy a guardar en esta variable. ¿Por qué? Porque tengo que comparar esto con esto. Ahora, recordemos que para comparar cadenas yo no puedo hacer placa auto igual placa. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar errores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comparamos cadenas? Con el método equals placa auto punto equals placa. Así es como yo comparo cadenas. Coloco la primera cadena, punto equals, y con la que quiero comparar. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser en ese orden, puede hacerlo al revés, placa punto equals con la placa del auto, ¿no? Como se dan cuenta, la idea es simplemente decirle, esta se compara con esta. Si son iguales, nos va a devolver un true. Aquí me estoy olvidando esto por abreviarlo un poco. Si son iguales, nos va a devolver un true. Si no lo son, nos va a devolver un false. Entonces decimos, si las placas son iguales, o sea, si es igual a true, y ya bueno, ya dijimos, no vamos a imprimir todos sus datos, todo eso. No sé si se entiende un poco mejor Edwin ahora. Sí, sí, ahora sí. Vale, Gracias. no hay por qué. Entonces, adiós a todo esto y lo vamos a dejar de esta forma. Ok, ¿alguna duda más? Ok, parece que no. Entonces vamos al siguiente, que ya casi acabamos. Buscar un automóvil. Añadir un nuevo automóvil. Este es el más rápido de todos. Public void añadir automóvil. Me puedo simplificar mucho la vida colocando simplemente auto, nuevo auto. Ok, voy a recibir directamente un auto por parámetro. Y que lo que diríamos, autos en la posición contador va a ser igual al nuevo auto. Y el contador va a ser igual a contador más 1. Y listo. Con esto añadimos un nuevo auto. Ya sea algo es que el contador nos dice en qué posición tenemos que, bueno, añadir el nuevo auto, añadimos el auto y incrementamos el contador para decir que tenemos un auto más. Entonces, así de sencillo tenemos solucionado el de añadir automóvil. No sé si se entiende o hay algo que no esté quedando muy claro. Okay, creo que sí se entendió, ¿no? Este, si se dan cuenta, es el más sencillo de todos. Es súper rápido. Habría que hacer una comparativa más, una por si acaso simplemente decir si el contador es menor que 100. ¿Por qué? Deme un segundito, ya. ¿Por qué tendré que preguntar si el contador es menor que 100? Porque imagínense que ya tengo 100 autos y yo quiero añadir uno nuevo. Voy a añadir en la posición 101, por ejemplo, y me va a dar un error y todo mi programa se va a arruinar. Entonces, con este pequeño if, simplemente decimos, si tengo menos de 100 autos, lo voy a añadir, ¿no? Para evitar problemas, para evitar tener errores. Y vámonos finalmente al último, que es eliminar un automóvil. Ok, vamos a public void eliminar automóvil. Si se dan cuenta, no me dice en base a qué voy a eliminar. O sea, por ejemplo, podría ser eliminar en base a una posición, ¿no? Int posición. Entonces, de la posición 10, por ejemplo, lo elimino. O podría ser en base a, no sé, la placa, string placa. Entonces, el que tenga esta placa, lo elimino. ¿Qué es lo que voy? No se nos especifica, entonces podemos tomar un poco, tenemos la libertad, digamos, de escoger lo que queramos. En nuestro caso, escojamos algo que tiene que ser en teoría único, la placa.
la placa entre autos no podría ser igual, ¿no? Entonces vamos a decir la placa, el que tenga la placa que le pase por parámetro lo voy a eliminar. Ok, acá es donde les pregunto, ¿cómo a ustedes se les ocurriría qué solución me podrían dar para eliminar algo de un arreglo? Vamos a colocarlo de esta forma. Ok, digamos que lo que yo quiero eliminar está acá. Ok, y aquí hay bueno, un montón de cosas, circulito, no sé, triángulo, estrellita, bueno, una estrella, vamos a hacer una mancha, un círculo, un triángulo, un rectángulo, ok. Lo que yo quiero eliminar es esto. ¿Qué soluciones me podrían dar o cómo se les ocurre que podemos eliminar ese cuadrado en este caso? Bueno, el ejemplo aquí son figuritas, pero en el nuestro es en autos, ¿no? Pero la idea es la misma, simplemente eliminar lo que esté en esa posición. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es encontrar el que tenga la placa, ¿no? Digamos que ya lo hemos encontrado y que es este. ¿Ok? Ya sabemos que este es el que tenemos que eliminar. ¿Cómo lo podremos eliminar? ¿A alguien se le ocurre alguna solución? ¿Nadie? ¿Una idea? ¿Nada? Puede ser por la posición, ok. Pero ¿qué podríamos hacer para eliminarlo, no? Porque ya saben que no podemos, como decir, quitar esto, ¿no? No hay un método que sea eliminar posición como tal. Entonces tendremos que hacer algo internamente de forma lógica para poder eliminarlo. Ok, creo que no se les ocurre una solución, entonces les explico cómo podemos hacerlo. La primera es, bueno, no podemos simplemente colocar, por ejemplo, aquí un nulo, ¿no? Que es como es un arreglo de elementos, aquí coloco nulo y listo, eliminado. Si bien lo he eliminado, esto nos va a dar pruebas después. ¿Por qué? Porque va a quedar una posición en blanco, ¿no? Entonces, si yo quiero añadir un nuevo auto, voy a ir dejando espacios en blanco donde no se va a guardar nada. Cuando quiera mostrar los datos, al leer un nulo me va a dar errores, entonces si se dan cuenta estamos teniendo un problema. ¿Cómo lo puedo solucionar? La solución es esta. Voy a recorrer todo lo que está hacia adelante una posición. O sea, voy a traer esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. ¿Por qué? Si yo traigo esto acá, lo voy a reemplazar, o sea, aquí va a quedar esta cosita. Y este lo voy a reemplazar, aquí va a quedar el círculo, aquí va a quedar el triángulo. Entonces, como los estoy recorriendo una posición, el de acá, que era el que quería eliminar, bueno, ha quedado prácticamente eliminado. Y ya no voy a tener el problema de antes, que era dejar posiciones nulas. Entonces, ¿se entiende qué es lo que estoy queriendo hacer para solucionar el problema de eliminar? Simplemente voy a recorrer todo lo que esté adelante. Ok, entonces vamos a implementarlo. Lo primero que tendré que hacer es encontrar en qué posición está, ¿no? Y vamos a hacer nuestro ciclo for. Mientras i sea menor que el... perdón, i igual a 0. Mientras i sea menor que el contador. Un i más más. Y un boolean encontrado. Boolean encontrado igual a false. Mientras el contador sea menor y no haya sido encontrado. Listo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo de la comparación de la placa. No la podemos robar de acá. Para no estar tardando tanto en volver a hacerlo. Entonces shift I, ponemos esto y bueno, encontrado igual a true y listo. Me falta una llave. Ok.
Entonces voy a ir auto por auto, voy a sacar la placa, la voy a comparar con la que tengo acá. Y si la he encontrado, bueno, simplemente colocamos encontrado igual a true y ya saben que esto va a terminar. Ok, ya tengo la posición en la que está el auto. Ok, es lo que sería esto nuevamente. Ya sabemos que estamos, por ejemplo, acá. Ya sabemos dónde se encuentra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es recorrer todo lo que está adelante. ¿Qué significa eso? Vamos a decir, mientras i sea menor que el contador y más, que lo que diríamos auto de la posición i va a ser igual a autos de la posición, autos de la posición i más 1. Y ya estaría. Le diríamos que el auto de la posición i va a ser igual al que está en una posición adelante. Entonces con esto estamos recorriendo todo uno hacia atrás. Compilamos y tenemos solucionado el problema. ¿Se entiende cómo está funcionando el de eliminar auto? Primero encontramos la posición y luego recorremos todo lo que está adelante. Ok, perfecto. Creo que nadie tiene dudas. Y con esto ya tendremos solucionado el primer ejercicio. Este vale bastante en el examen. En este caso, bueno, se han hecho casi 100 líneas de código. Pues si se dan cuenta, muy difícil. No es, si bien es bastante moroso y hay que tener cuidado con... Sí, es bastante cansador. Y hay que tener cuidado con esos detalles, ¿no? Como el contador. ¿Qué otro más? Los ciclos que no se hagan infinitos, todo eso. Entonces sí es un ejercicio que... Bueno, en este caso a nosotros nos ha tomado casi 40 minutos. A ver, 40 minutos, si bien es bastante tiempo, no es ni siquiera la mitad del examen, por 5 minutitos, ¿no? Estamos a 5 minutos de la mitad del examen. ¿Sí nos tomó 40 minutos o más? No, nos tomó como casi 50, ¿no? Entonces sí, toma bastante tiempo. Ahora, pónganse a pensar también uno que me ha tomado 50 minutos porque estábamos explicando, ¿no? Paso a paso, qué es lo que estábamos haciendo, la lógica, todo eso. La desventaja es que ustedes tienen que hacerlo a mano. Ojalá hubieran control bien en la vida real, sí, ¿no? Ojalá. Entonces la desventaja es esa, que ustedes tienen que hacerlo a mano, pero si saben cómo hacerlo, como les comento, este ejercicio no de la compañía automotriz, sino esta lógica de tener datos almacenados en un arreglo y hacer operaciones, que prácticamente las operaciones siempre son las mismas, añadir, mostrar, eliminar. Si han entendido ahorita cómo hacerlo en el examen les va a tomar poquito tiempo. ¿Por qué? Porque ya van a saber de memoria qué hacer. Van a hacerlo rápido. Obviamente como es tan harto texto van a tardar más en escribir, pero no tanto en ejecutar. Digo, no tanto en pensar. Haremos correr a buscar. Vamos a decirle un nuevo auto. Nos dice ingresa para salir. No le vamos a decir que no. Y nos pide una marca. Toyota, por ejemplo. Placa a 1234 ABC. Modelo 2022. Número de chasis. Bla, bla, bla. Color negro. Vamos a colocar unos cuantitos autos más. Marca BMW. Placa. Ok, para no tardar tanto. Modelo 1999. Número de chasis, cualquier cosa. Color, no sé, blanco. Ingrese para salir, no. Uno más. Marcas, Nissan. Creo que es con doble S si no me equivoco. Placa. Modelo. 2010. Número de chasis, cualquier cosa. Y color le vamos a decir rojo. Y le vamos a dar ingrese a salir para terminar. Salir. Listo. Obviamente en el examen ustedes no tienen que ocuparse de esto, solo hacen la lógica, ¿no? No tienen que llenarlo todo con 100 autos, porque eso sí les toma no acaban ni en 2 horas. Ingresamos a la compañía, vemos que tenemos 3 autitos. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Y podemos ir probando los métodos, por ejemplo. Los que no requieren que les dé nada. Visualizar. Vemos que se colocó número de auto el 0, marca Toyota, placa, modelo, número de chasis, color. Las líneas para mostrar el siguiente, número de auto y ya está. Vemos que el de mostrar funciona. Ahora, por ejemplo, a buscar por placa. Le vamos a decir, ok, vamos a checar alguno que tenga una placa. Esta.
Entonces le decimos la placa. Ok, vamos a la terminal y nos ha impreso este. Bueno, no se nota, parece que se ha confundido con el anterior, pero ahí está. Número de auto es el 1 y bueno, está todos los datos que era de la placa que he ingresado, ¿no? Vamos a borrarlo para no confundirnos en las siguientes. Añadir un nuevo auto, necesito un objeto de tipo auto, por ejemplo, no sé, un Lotus, la placa, estoy colocando la misma placa a todos. El modelo 2015. Esta es una cadena, aquí casi lo arruino. Número de chasis, aquí saben que da igual. Y el color, vamos a decirle, no sé, verde. Entonces, hemos creado un objeto de tipo auto. Hay alguno que está... claro, aquí no es. Listo. Entonces, yo quiero añadir un nuevo auto. Me pide un objeto de tipo auto, le digo, usa este, le doy a OK. Y si, por ejemplo, le doy a visualizar, vemos que aparece el nuevo auto, que es el que acabo de añadir, ¿no? Entonces ya funciona el de añadir, el de visualizar, perdón, y el de añadir, y vamos a eliminar. Ok, quiero ver una placa porque si no, no vamos a tener nada con que puedo comparar. Vamos a eliminar el BMW. Vamos a decir esta placa. Vamos a decirle eliminar. Nos va a pedir la placa, le ingresamos, le damos OK. Borramos todo y le decimos nuevamente visualizar. Y en teoría ya no debería estar el BMW. Y nos ha dado un error. Ahorita vamos a checar el por qué. Vale, ya sé por qué. ¿Cuál es el problema o qué detalle estoy olvidando acá? He eliminado un auto, por ende el contador tiene que disminuir en 1. Porque ya no tengo la misma cantidad de autos, ¿no? El contador me sirve para decir cuántos autos tengo actualmente. Entonces, me olvidó ese pequeño detalle que era disminuir el contador en 1. Y ahora sí, bueno, ya no vamos a hacer todo de nuevo porque vamos a tardar, pero ese pequeño detalle me ha faltado. Me dice null point interception porque intento pedir los datos de un auto que no existía. Y con eso ya estaría. Hemos verificado también que funcione. Ese pequeño detalle ha hecho que falle, pero bueno, ya está corregido. Vale. ¿Alguna duda más de este ejercicio tal vez del 1? Algo que quisieran que aclarar, algo que no esté quedando bueno, que no se haya entendido muy bien. Edwin, Una ¿qué? pregunta. Este mismo programa o cómo se llama, funcionaría con modelos de teléfonos. A ver. Sí, podría hacerse, pero tendrías que hacer pequeños cambios. Pero por ejemplo, mira, la verdad es que hacerlo con esta lógica que hemos hecho de arreglos hace que sea mucho más sencillo. Por ejemplo, con teléfono me has dicho, ¿no? Sí. Ok, vamos a borrar todo esto. Y ahora en lugar de autos vamos a tener teléfonos. Vamos a tener un string, por ejemplo, marca, lo que se me ocurra. String, no sé, un modelo, un int costo, por ejemplo, yo qué sé. Estoy inventando, ¿vale? Obviamente si necesitan más cosas, eso ya es otro tema, pero bueno. Entonces, en lugar de tener compañía automotriz, en lugar de tener un arreglo de autos, tendríamos uno de teléfono. Y si se dan cuenta, la lógica iría siendo la misma. Teléfono. Aquí obviamente en lugar de añadir auto voy a tener que añadir un teléfono. A la hora de visualizar en lugar de pedir autos voy a pedir teléfonos. Obviamente los atributos que voy a imprimir son los del teléfono. Ya no va a ser buscar por placa, tal vez sea buscar por modelo. Pero si se dan cuenta, la lógica es lo mismo, lo único que cambia es el objeto que voy a analizar. Entonces, hacerlo de esta forma que vimos con un solo arreglo hace que sea mucho más sencillo ese cambio. Ahora puede ser lo que quieran, ¿no? Teléfonos. Este ejercicio es muy similar porque, por ejemplo, puede ver. A mí me han pedido cuando yo hice el examen, creo que era equipos de fútbol. Entonces, cada equipo de fútbol tenía sus datos, pero la lógica era la misma. Pedir los datos del equipo acá y las operaciones de visualizar, buscar, añadir y eliminar. Siempre son las mismas cosas. Entonces, lo único que cambia es lo que se está almacenando. En este caso han sido autos, pero pueden ser otras cosas. Está bien, Oxy, gracias. Vale, no hay por qué. ¿Alguna otra duda?
Ok, creo que no hay más dudas. Entonces, este podemos decirle chao y vamos al siguiente. Vale, el ejercicio 2. Como les comento, este es el que cambia más de examen a examen. Este van a encontrar algo muy similar. Esto igual van a encontrar algo muy similar en su examen. Este es el que generalmente más cambia. Disculpe, me estaba navegando. Entonces, ¿qué nos dice en este caso? Se tienen dos arreglos de números enteros, ambos arreglos tienen el mismo tamaño. Se pide construir un programa en Java utilizando funciones que verifique si los elementos del arreglo son coprimos entre sí, tomando un elemento de cada arreglo a la vez. Dos números son coprimos cuando ambos no tienen divisores comunes a excepción del 1. Por ejemplo, el 6 y el 13 son coprimos porque el único número que los divide en común es el 1. 8 y 10 no son coprimos porque aparte del 1 también los divide el 2, ¿verdad? Entonces no son coprimos. Lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier ejercicio es entender qué es lo que se nos está pidiendo. Nos dice que vamos a tener dos arreglos, en este caso lo vamos a hacer pequeñitos para no tardar, que van a ser de exactamente el mismo tamaño. Obviamente cada uno va a tener sus propios números, por ejemplo aquí un 1, un 7, un 9, un 15, un 8, aquí un 7, un 5, un 12, un 18 y un, no sé, 16. Entonces nos dice que tenemos dos arreglos del mismo tamaño. Y lo que tenemos que ir haciendo es sacar de cada uno, por ejemplo el 1 y el 7, y comparar si son coprimos o no. Y bueno, hay que entender que es un número coprimo. Es cuando ambos, el único número que los divide es el 1. En este caso, ambos, el único número que los divide en común es el 1, entonces está perfecto, son coprimos. El siguiente sería 7 y 5. Si vemos qué números dividen al 7 y el 5, solo son, como son primos, obviamente lo único que divide el 7 es el 1 y el 7 y el 5 es el 1 y el 5. Como el único número en común que los divide es el 1, son coprimos. Ahora el 9 y el 12. Al 9, ¿qué números lo dividen? El 1, el 3 y el 9. Al 12 lo dividen el 1, el 3, el 4 y el 12. Si se dan cuenta, aparte del 1, también los divide el 3. ¿Qué significa eso? Que no son coprimos. Entonces, adiós. Y eso es lo que hay que hacer, es lo que nos está pidiendo, ir de pareja en pareja en los arreglos, que son del mismo tamaño, e indicar si son coprimos o no. ¿Se entiende qué es lo que nos está pidiendo antes de empezar a programar o hay algo que no esté quedando muy claro? ¿Se entiende así? Vale, lo primero es eso, entender qué es lo que se nos pide. Ahora vamos a hacer el código. Analizar coprimos. Esos ejercicios les recomiendo que no pierdan tiempo en detalles como por ejemplo nos está diciendo acá. Los arreglos son del mismo tamaño, entonces no tienes que hacer por ejemplo un if si son del mismo tamaño, recién hacer el programa, nada. Tú ya tienes que asumir que sí o sí te van a dar dos arreglos del mismo tamaño. Tienes que confiar en que te van a dar arreglos que son correctos, que son del mismo tamaño, ya tienen números. O sea, ¿a qué me refiero? No tienes que preocuparte de crear los arreglos, de llenarlos con datos, nada. Tu tarea y lo que se te está pidiendo es esto, analizar los números. Y es lo único que vamos a hacer. Entonces nos vamos a crear un main, static void main, en este caso porque es lo único que solo vamos a analizar. String. Es más, podemos hacer esto. Public void analizar coprimos. Y vamos a recibir dos arreglos. Int arreglo 1, int arreglo 2. Listo. Ya estoy asumiendo que me van a dar los dos arreglos, no me ocupo de crearlos, de llenarlos, nada. Ya estoy dando por hecho que existen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a analizarlos. Vamos a hacer un ciclo for int i igual a 0 mientras sea menor que el tamaño de cualquiera de los dos porque ambos son del mismo tamaño. Y más. ¿Qué es lo que vamos a decir? Si son coprimos de... Vamos a hacerlo un poco más ordenado mejor. Int num1 va a ser igual a arreglo de la posición y int num2 va a ser igual a arreglo de la posición
Y lo que estoy haciendo es sacar el número que voy a comparar de ambos arreglos. Y decimos, si son coprimos, el num1 y el num2 es igual a true. ¿Qué es lo que vamos a decir? System.out.println num1 más un espacio, le vamos a decir, más num2 son coprimos. Else no son. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sacando los números uno por uno. Si son coprimos, voy a imprimir. Son coprimos, si no, no son coprimos. Compilamos, obviamente nos va a dar un error. Vue.js no es capaz de encontrar dónde está el error. Debería aquí tener una línea roja. ¿Por qué? Porque no tenemos, obviamente, la función o el método son coprimos. Obviamente lo tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer aquí un public boolean son coprimos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recibir dos números, int num1, int num2. Compilamos, nos va a dar el error acá. Vamos a hacer un boolean res igual a true return de res. Ok. Compilamos, ya no hay errores, pero nos falta un pequeño detalle. Ya tenemos la lógica, se podría decir, de comparar los números, ¿no? Vamos a recibir dos números. Si son coprimos, decimos son coprimos, si no, no son coprimos. Pero nos falta la lógica de esto, de averiguar si dos números son coprimos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya de plano, por ejemplo, si quisiéramos comparar el 24 y el 12, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es sacar todos sus divisores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 12. 1, 2, tal vez se me pase alguno, 3, 4, creo que el 6 también, 8, 16, 24, me agarró creo que el número con más divisores que hay, el 12 y el 24, ok. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es sacar sus divisores, ¿no? Y cuando encontremos que tienen un divisor en común aparte del 1, automáticamente decimos no, no son coprimos, ¿no? Si por ejemplo fueran el 9 y el, no sé, 17, el 1 y el 17 nomás lo dividen a este, y este el 1, el 3 y el 9. Si se dan cuenta no tienen ninguno en común, entonces estos sí son coprimos. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos identificar? Es necesario hallar todos los divisores del número. ¿Okay? O sea, es necesario encontrar el 1, 2, 3, 4, 12, en este caso el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 y tal vez me olvido alguno. ¿Es necesario hallar todos esos divisores? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Apenas se encuentre un divisor en común, ya no necesito analizar todo esto, porque ya no me sirve de nada. Solo con encontrar un divisor en común aparte del 1, ya puedo dar por hecho que no son coprimos. Por ende, estoy perdiendo el tiempo al analizar todo lo demás. Entonces, lo primero que vemos es eso. Apenas encontremos un divisor en común, podemos parar el procedimiento y decir automáticamente no son coprimos. Lo siguiente que podemos hacer es ir dividiendo a partir del 2 entre, bueno, ambos números, ¿no? 24 dividido entre 2 si es divisor y 12 dividido entre 2 si es divisor, entonces decimos son coprimos y termino, ¿no? Entonces lo que voy a ir haciendo es dividir de uno en uno, o sea, incrementando el divisor de uno en uno. Primero el 2, luego voy a dividir con el 3, luego con el 4, luego con el 5, luego con el 6. Si con alguno de estos números la división sale exacta con ambos, termino el procedimiento, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué número voy a seguir aumentando esto? ¿Hasta el 24 o hasta el 12? Solo hasta el 12. ¿Por qué? Porque apenas comience a hacer con el 13, esto ya no tiene sentido porque ya no va a dar más resultados, ¿no? Entonces voy a incrementar simplemente hasta el menor. ¿Cómo lo haríamos esto? Vamos a hacer un ciclo for y todo lo que hemos pensado ahorita lo vamos a plasmar. Iniciamos en el 2. Mientras sea menor que el, en este caso por ejemplo podría ser el número 2, por ejemplo, todavía no sabemos si es el menor. Y bueno, les voy a enseñar un pequeño truquito, mat.min. Esto me devuelve el menor de dos números. Ahí les voy a mostrar cómo funciona. Y va a ser el divisor.
Entonces decimos si número 1 módulo, disculpen mi dislexia, número i es igual a 0. ¿Cómo sabíamos si un número es divisor del otro? Con el módulo y si el resultado era 0, ¿no? Una división exacta. Y también el número 2 módulo i es igual a 0, o sea, si ha logrado dividir a ambos, automáticamente vamos a decir res igual a false. Y ya estaría. Le damos los dos números, vamos a empezar en el 2 hasta el menor de ambos números con esta función que nos ofrece la librería mat. Mat.min lo único que hace es, le doy dos valores y me devuelve el menor. Y lo que vamos a hacer es ir dividiendo cada uno de las i's. Y si en alguno de los casos logra dividir a ambos de forma exacta, significa que es su divisor y por ende no son coprimos. Y con eso tendríamos terminado el ejercicio. ¿Se entiende cómo está funcionando o hay algo que no esté quedando muy claro? Uy, que se apaga hasta la compu. Vamos a, para que sea un poco más fácil de entender. Menor. Ya está. Entonces, con eso estaríamos. Y bueno, también hemos cumplido la condición que nos pedía acá, ¿no? ¿Cuál era? Que tenemos que usar funciones. Utilizando funciones. Y estamos haciéndolo. Estamos usando funciones. ¿Alguna duda? ¿Algo que tal vez no se esté entendiendo? Ya saben que el código siempre se los voy a poner en el Classroom, así que luego lo pueden analizar. Ok, alguien me preguntó algo. Mat.min. Vale. Yo lo que quiero saber es cuál es el menor de ambos, ¿no? Esta función lo que hace es, tú le das dos números y te lo va a seleccionar el menor. Ok, entonces dibujado sería más o menos así. Tengo número 1, número 2, el mat.min. Entonces tú le das ambos números y este te va a devolver solo el menor. O sea, si fuera el número 1 el menor, te va a devolver solo el número 1. Si fuera el número 2 el menor, te va a devolver solo el número 2. Entonces, yo le estoy dando el número 1 y el número 2 y me va a devolver el que sea menor. O sea, la función se encarga de comparar por ti cuál es el menor de los números y solo devolverte ese. ¿Ok? Obviamente podemos hacerlo nosotros con una función de public int menor que va a recibir dos números, ¿no? Int num1, int num2. Hicimos si num1 es menor que num2, return de num1. Si no, return de num2. Listo. Y probablemente así sea el código de esta mat.min. Compara los dos números y devuelve el menor. Y ya está. No sé si Edwin se entiende mejor cómo funciona el mat.min. Vale, no hay por qué. Y completemos el programa para hacer correr. Vale, podemos intentarlo. El programa ya está completo. Lo único que tenemos que hacer es darle dos arreglos. Que es analizar coprimos. Entonces me pide dos arreglos. Vamos a colocar los mismos de los... Bueno, no es necesariamente los mismos. Podemos colocar, por ejemplo, el 8, el 9, el 15, el 12, el 14, el 7 y el 5. Ok. Vamos a copiar todo esto para tener la misma cantidad de dígitos y aquí vamos a colocar otros. 4, 15, 3, 7, 19, 24 y aquí vamos a poner 15. Le damos OK. Y vemos que me dice 8 y 4 no son coprimos, 9 y 15 no son coprimos, 15 y 3 son, 12 y 7 son, 14 y 19 son, 7 y 24 son y 5 y 13 son. Y con eso ya estaría. Vamos a compilar.
Y listo. Podemos intentar de nuevo. Vamos a decirle analizar con primos. Por suerte se guardan los valores acá para no tener que ingresarlos de nuevo. Y ahí está. Sí está bien, ¿no? O hay alguno que no esté bien. Estos no son coprimos, ¿no? Porque los divide el 2, este los divide el 3, este los divide el 3, este los divide, bueno, ninguno, tampoco, este tampoco, y aquí los divide el 5. Creo que está bien, ¿no? ¿O hay alguno que no esté bien? Está bien, vale. Borramos todo, cerramos y con eso podemos terminar la clase de hoy porque la última pregunta la vamos a dejar para la siguiente semana junto con otros ejercicios más de recorridos de matrices. Porque ahorita ni de chiste acabamos uno de esos. No, esos demoran un poquito más de tiempo. Entonces, últimos anuncios. Ya saben que su práctica se las voy a publicar probablemente el lunes, martes a más tardar. La idea es que quiero que esté para antes de su examen. Que la fecha de entrega esté antes de su examen. ¿Qué más? Mm, Probablemente las clases que les queden con el ingeniero sean para hacer puros ejercicios. No creo que avancen nada más. Pero bueno, de hecho ya no queda más temario. Entonces van a ser probablemente puros ejercicios. El siguiente sábado vamos a hacer ejercicios de recorridos en matrices. Porque los del examen ya hemos hecho prácticamente como un examen. Solo nos quedarían los de recorridos en matrices. Y creo que eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Algo que quisiera preguntar antes de irnos? Disculpe, Auxi, en este examen del segundo parcial también entran ese tipo de ejercicios donde hay que corregir el código. No, ya no, Sebastián. Bueno, a ver. Obviamente no te puedo decir al 100%, ¿no? No va a ser así porque yo no hago el examen. Pero, wow, en los últimos, ¿qué puedo decir? Años, 5, 10 años, nunca entró un ejercicio de corregir código al segundo parcial. Al final tal vez, pero al segundo parcial no. Lo más probable es que sean tres ejercicios como estos. Uno de algo de almacenar datos, compañía automotriz, equipos de fútbol, libros, celulares, lo que sea. Uno de recorrer matrices. Y uno que sea un poquito más lógico, ¿no? Que ese sí es diferente en cada examen. Pero no creo que entre nada de corregir código. Está bien, Auxi, gracias. Vale, no hay por qué. No es muy seguro que el examen sea virtual. No, no, aparentemente no es seguro del todo que sea virtual. Digo que el ingeniero va a consultar si se puede que sea presencial o virtual, ya. Pero obviamente les va a avisar, ¿no? Incluso por el Classroom tal vez pongo un anuncio si es que va a ser presencial. Ok, ¿alguna duda más? Si quieren nos retiramos por hoy. Creo que no, sí. Sí, aparentemente no hay más dudas. Entonces voy a dejar de grabar. La grabación no creo que la suba hasta la noche.